Hola, muy buenas señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas al programa de la entrevista. Hoy vamos a hablar con una persona que no sé si algunos y algunas de ustedes quizás recuerden porque ya ha pasado por nuestros estudios, ya hemos hablado con ella, pero en cualquier caso les vamos a refrescar la memoria. Se trata de Elsa Fernández Rodríguez. Ella es coordinadora del proyecto de inserción y revitalización de las relaciones de la provincia de Ciego de Ávila con España, o como a ella le gusta que le digamos, una profesora jubilada, activista y defensora a ultranza de su país, de Cuba. Vamos a hablar hoy con ella y vamos a aprender muchas cosas como lo hicimos la última vez que la tuvimos en nuestro estudio. Muy buenas, Elsa, y bienvenida de nuevo aquí a Nueve La Loma. Muy buenas tardes. Un placer, un honor estar sentado en este plato contigo. Y recuerdo la primera vez que vine, pero quiero saludar sobre todo al pueblo de Baeza, a ese pueblo que anda, que camina, que cuida su patrimonio, a un pueblo trabajador y que me encanta venir porque cada vez que vengo pues descubro cosas preciosas en lo humano, en la hospitalidad y también, ¿por qué no?, en el cuidado de su patrimonio. Gracias a ti por tener la gentileza, gracias a estos estudios que me hacen posible llegar a muchos, más allá de los que conozco, que son unos cuantos. Muchas gracias. Bueno, tenemos que decir, porque hay que reconocerlo, Elsa Fernández Rodríguez además llega a Nueve La Loma, a nuestros estudios, de la mano de un colaborador con ella. Lleva muchísimos años trabajando en ese importante proyecto al que están dedicando, bueno, pues mucho esfuerzo y mucha ilusión, de la mano pues, de nuestro paisano, de Antonio Ortega, que la acompaña siempre que viene, que está con ella, con unas relaciones muy estrechas con la Universidad Internacional de Andalucía, también con la ciudad de Baeza, con Jaén, con Linares, con Úbeda, unas relaciones importantes y un trabajo que tiene un fondo muy importante detrás. Profesora de español y de literatura, una persona vinculada que viene, bueno, pues no les vamos a decirle continuamente, pero muy a menudo, que viene por nuestra tierra a seguir trabajando en este proyecto, que me gustaría, para empezar, que nos explicara de qué se trata este proyecto de inserción y revitalización de relaciones de la provincia de Ciego de Ávila en España y concretamente en lo que es nuestro territorio, en Linares, en Úbeda, en Baeza. Este proyecto surge alrededor del año 2001. La provincia de Ciego de Ávila es una provincia nueva en relación con la división política administrativa que se hace en Cuba en 1976. Antes éramos camagüeyanos. Por tanto, una provincia nueva que su hacer estaba más en crecer, en desarrollarse y no tenía esos vínculos en el exterior. Surge entonces desde 1988 con el movimiento de ciudades homónimas de Iberoamérica, desde el Morón de la Frontera en Sevilla, con el Morón cubano, Morón, pueblo donde yo vivo. Y con la institución, firman convenios, vienen delegaciones, van delegaciones. Vengo en 1997 por primera vez a España a partir de eso. Y en 2001, pues entonces, digamos como si dijéramos la Diputación, que es el gobierno provincial en ese momento, el Consulado General de Cuba y la Asociación de Iniciativas Solidarias Alucema, que es de Morón de la Frontera, pues tratar de abrir puertas para que la provincia de Ciego de Ávila se relacionara con pueblos más allá de Morón de la Frontera. Y tuve en ese momento el alto honor de que me fuera designada como una representante temporal en momentos que yo era funcionaria de Relaciones Internacionales de la Asamblea Provincial del Poder Popular. Y vengo y comienzo a un andar aupada por la asociación, no conocía prácticamente,
ya era la segunda vez que venía a España. Entonces, segunda, tercera. Y entonces, pues comenzamos desde la asociación, con nuestro consulado, a abrir puertas en aquellos lugares que no tenían relaciones con otras ciudades de Cuba. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos rivalizando con ninguna otra ciudad, porque Cuba es una. Yo soy cubana. Y más allá de mi pueblo, siempre pongo un ejemplo. Martí, el apóstol de Cuba, decía: piensa el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea. Mi aldea, mi mundo, no es Morón, sino mi mundo también es Cuba, y mi mundo también es América, y mi mundo también es esta España. Por eso iniciamos y comenzamos a abrir puertas de una relación inicial solamente con Morón de la Frontera, desde la corporación y con esa asociación. Empezamos, y nuestro consulado, a ver lugares donde no había relaciones ni vínculos con Cuba. Porque antes había ya representantes permanentes de la provincia de Habana, como de Santiago de Cuba, que estuvieron en un periodo determinado abriendo puertas para esas provincias como prioridades, porque La Habana es la capital de todos los cubanos. Así llego yo a España, como herramienta la voz, como propósito hermano al pueblo, porque los pueblos son los más importantes. Lo demás puede ir y venir, pero el pueblo está ahí. Y hay algo que con España, pues es muy cercana, tanto España, Cuba para España, como España para Cuba. Difícil encontrarte a veces alguien aquí que no te diga: mi abuelo estuvo en la guerra, tengo un primo, o que nosotros digamos en una primera inmigración, los años 30, que fue peninsular, y luego en los 50, que fue de Canarias. Que no te diga un cubano: yo tengo un tío, mi padre era gallego. Se fue a Cuba y ahí formó mi familia, la familia esa que para mí es fundamental. Entonces, por eso así llego a España, de la mano de una decisión, de un proyecto del que me enamoré. Y sigo enamorada, porque creo que el intercambio entre pueblos, de las culturas, ya entiéndase por cultura el hablar, el comer, el bailar, el cantar, el teatro, la música, une pueblos. Y sobre esa base pues hemos estado llegando, donde también hemos sido aceptados. Hemos conocido personas que dicen: pues pudieras ir a Baeza. Pues bueno, no me resistí. La primera vez que vine era aquí alcalde Eusebio. Y vinimos vine en ese momento una cónsul, Magali Gozá, que vinimos porque aquí colaboraba mucho con La Habana. Y cuando le propusimos, pues, porque yo quiero seguir colaborando con La Habana para la restauración de La Habana, porque La Habana lo merece. Y por supuesto, en ese momento incluso se dispuso de un dinero, se aprobó, y nosotros tramitamos inmediatamente para que llegara a La Habana. Entonces, seguimos luego más adelante, porque también empezamos a conocer personas aquí, en Linares, en Úbeda, y se fue, pues lo más tardío de todos estos convenios marcos de esta parte de Jaén, que eran los únicos 3 municipalidades que no tenían relaciones con Cuba, oficiales, aunque las tuvieran. Pues entonces se inicia con Úbeda y Baeza. Y Linares. Y se incorpora luego Linares, Baeza, en una tercera etapa. Y ha sido muy fructífero. O sea, nosotros decimos que un hermanamiento, nosotros no andamos con una alcancía en la mano buscando moneda. Que caigan. ¿Quién no se alegra con un sonidito de eso si lo tiene? Porque mi pueblo lo necesita. Ya mi pueblo, mi país también lo necesita, como lo necesitan muchos pueblos del mundo. Existen también en los ayuntamientos, y existía una cláusula de que el 1% se dedicaba a contribuir
a proyectos de cooperación, de donaciones para otros pueblos. Y fuimos logrando a través de ese 0,1% que se fueran aprobando. Bueno, y específicamente, ya aquí, pues, se logra hacer el convenio marco, el hermanamiento, que quien lo llega a firmar en Cuba es Antonio Ortega, porque va por determinadas razones por la UNIA hasta allí, hasta Morón. Y fue encargado, como era concejal de Izquierda Unida, se le dieron las facultades de hacer y de oficializar la relación institucional entre ese Morón, un Morón que tiene 71.000 habitantes, también que tiene mar de norte, mar de sur. Mi provincia está en el centro de la isla de Cuba, es la parte más estrecha de todo el país, está el kilómetro medio entre el oriente y el occidente. Entonces, es precisamente así como va surgiendo. Luego, condiciones atmosféricas que han dañado, porque el Caribe ha sido batido muy fuertemente en muchas oportunidades por grandes huracanes. Y desde Baeza, desde la Corporación de Baeza, pues también se han sumado para aprobar fondos para resarcir daños de impacto que en la población ha habido con sus viviendas, con sus bienes, en un gesto muy humanitario. Y esto. También más cercano, con la pandemia, pues nosotros tuvimos también embate fuerte. El país y el polo científico cubano, nuestros científicos se crecieron en medio de tantas dificultades y Cuba tiene 5 vacunas. Quedan difíciles hacer vacunas y sin embargo no teníamos la jeringuilla. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo muy cruel sobre el pueblo cubano, que es extraterritorial. Y si un 10% de un producto o de un laboratorio tiene acciones del gobierno de los Estados Unidos, no puede comerciar con Cuba. Tuvimos que ir a recaudar y también desde Baeza se recaudó y se aportó y se llegaron jeringuillas a partir de cuentas bancarias que se situaron desde la organización no gubernamental Sodepaz en Suiza, que pudo. Luego se sumaron países, Venezuela, Vietnam, China, Nicaragua, México, a esta campaña y se pudo vacunar a toda una población. Quiere decir que Baeza ha tenido el concepto de la amistad, el concepto humanista de ser solidaria con un pueblo lejano, pero que también le resulta cercano. Así, de esa manera, pues ha ocurrido porque vengo y vuelvo a venir a Baeza. Se le incorpora luego, muy importante ha sido para nosotros, el vínculo entre la Universidad Máximo Gómez Báez, mi provincia tiene una universidad como la tienen todas las provincias de Cuba, con todas las carreras, como existe una universidad médica. Y se logra, a través de la UNIA, yo siempre digo que tengo la paciencia de Penélope, que sigo tejiendo y tejiendo, porque cuando hay un propósito noble, pues no me doy por vencida y soy muy optimista. Y sé las posibilidades y logramos, pues entonces, un convenio marco de esta universidad, la Universidad Internacional de Andalucía, Campus de Baeza, con la Universidad Máximo Gómez, que ha tenido resultados. Pero también es el resultado de un vínculo que llegó institucionalmente y que se ha ido abriendo entre pueblos. Eso es un poco, muy sucinto, la historia, la razón. ¿Y por qué vuelvo? No vuelvo con una alcancía. Yo vuelvo siempre porque Baeza para mí es un pueblo hermano. Un pueblo al que y tengo grandes amigos, grandes amistades que se han ido, han estado en Cuba, han regresado, hemos estado aquí. Y aquí hemos desarrollado encuentros de amistad con Cuba,
se ha sumado a la Asociación Indio Naborí, que es provincial de la provincia de Jaén, que se quedó trunca después que su presidente hace muchos años, Ginés, murió, y logramos revitalizarla antes de la pandemia. Y fue precisamente aquí, ha estado también la representación consular nuestra cónsul general, la señora Irelia López, ha estado aquí, ha visitado por supuesto la institución y también ha podido hablar sobre la actualidad cubana, cómo es Cuba de manera general. Entonces, por eso hay siempre una puerta en Baeza por la que podemos seguir trabajando. Baeza tiene turismo, la provincia de Ciego de Ávila tiene turismo, un polo turístico, Jardines del Rey, que es precioso, que invito para que lo vean, vayan a internet y busquen Jardines del Rey. Es lo que iba a preguntarle, Elsa, porque me gustaría que nos trasladara un poco para todas aquellas personas que no han ido a Cuba, que no lo conocen, al margen de que ahora hablaremos de la situación de Cuba, pero ¿cómo es Ciego de Ávila? ¿Cómo es Morón? ¿Cómo? Claro. Pues Ciego de Ávila es una provincia que te decía, es joven en comparación con provincias que eran, antiguamente Cuba tenía nada más que 6 provincias. Pues luego, pues en el 76 y se crea, se deslinda de Camagüey y es una provincia. Esta provincia es una provincia joven, un suelo fértil que da las posibilidades para la agricultura, independientemente de las limitaciones que hoy tenemos para poder cultivar. Porque ya no es época de cultivar con bueyes, eso lo puede hacer en una pequeña extensión, pero para ser autosuficiente en la alimentación, te puedes imaginar. Pero tiene tierra fértil, tiene agua, tiene espejos de agua, tiene mar de norte y mar de sur, tiene un polo turístico, Jardines del Rey, transitas por el medio del mar 19 kilómetros en un mar azul, verde, en un pedraplén que es como un sueño, eran cayos vírgenes y hoy pues esa geografía se transformó a partir de toda nuestra filosofía como sociedad y voluntad política en un polo turístico que tiene pues hoteles, no tiene población, pero tiene hoteles. Hay una escuela de hostelería y turismo, la universidad nuestra tiene la licenciatura en turismo. Nosotros en Morón, o sea, la provincia tiene una universidad general, la Máximo Gómez Báez, de la que te mencionaba, tiene una universidad médica también, tiene estructura, 2 hospitales provinciales, uno en Morón y otro en Ciego de Ávila, con capacidades de 600 capacidades y tiene especialidades clínicas, quirúrgicas, casi 45, incluyendo la neurocirugía. Tiene por demás cultivos como la piña, cultivos la papa porque tiene tierra roja, pues también de vegetales, de hortalizas. En la provincia y en Morón está el mayor enclave de agua dulce, de más de 63 millones de metros cúbicos de agua, que es la Laguna de la Leche, que tiene un suelo calizo y por eso se llama de la leche, porque da la sensación que es blanca, que son bellezas naturales que se tienen. Hay museos de arte decorativa, hay museos de historia, hay archivo histórico, hay todas las estructuras educacionales de escuelas para todas las enseñanzas. Un acceso y es totalmente gratuito, como es la salud completamente gratuita. Entonces, tiene sede universitaria Morón. Morón es el segundo municipio de importancia de la provincia, la cabecera está en Ciego de Ávila. Y te decía, tiene cerca de 71.000 habitantes. Es una ciudad que ha crecido, una ciudad que antes del 59 ni el 20% estaba electrificado, hoy está electrificado. Existen centros de bioplanta para la investigación anexa a la Universidad Máximo Gómez, centros de investigación para alimento animal, para rápida conversión de animales en
alimento humano. Hay un centro de ecosistemas costeros radicado en Cayo Coco, que fue el primer centro que se realizó. Tiene un aeropuerto internacional, este polo turístico, que recibe vuelos de Italia, de Canadá, de Rusia, de muchos lugares. Entonces, cuando ves, esta es una provincia que nada de eso existía, solo las escuelas, un poco una facultad de ciencias médicas. Comenzamos con una universidad que era agrónoma y hoy ya es una universidad integrada, completa con todas las carreras. Pues entonces es una provincia que crece, es una provincia que avanza en medio de circunstancias difíciles. Es lo que iba a preguntarle Elsa también, porque, bueno, pues la información que llega es la que llega siempre. Claro. La información que llega es la que llega siempre, pero ¿cómo se vive realmente en Cuba, de boca de una cubana? Siempre digo que traigo todavía en mí el polvo de mi Cuba. Yo vivo en Cuba y mi familia está en Cuba. Aquí yo tengo mucha tranquilidad porque tienen empleo, la vivienda, no tengo ningún problema, porque la pagué al banco porque no es alquiler. Es que tú una vivienda en Cuba la adquieres a partir de que la tengas, a pesar de que hay muchas limitaciones de vivienda y construcciones, como que se ha paralizado el mundo. Pero hoy Cuba pudiera estar en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque no es igual que Baeza tenga que salir a comprar a Turquía y no pueda comprar en toda España. Nosotros, existe un bloqueo, es el bloqueo más antiguo, el pueblo que más ha resistido un bloqueo que es criminal. Y cuando digo que es criminal, puedo ponerte el ejemplo humanamente. Y es que teniendo la posibilidad, teniendo Cuba una infraestructura para producir los medicamentos necesarios y el personal, porque tenemos un capital humano extraordinario preparado, no nos venden los productos. Y si un producto está en otro laboratorio y ese laboratorio tiene acciones del gobierno de Estados Unidos, no se las puede vender a Cuba. Y si las vende, puede tener sanciones millonarias. Puede ser sancionado cruceros que han entrado a Cuba por el simple hecho de haber atracado en Cuba. Es sancionada la naviera de los cruceros. Es sancionada una empresa naviera porque entra a Cuba a llevar productos y no puede entrar a Estados Unidos en 6 meses. Es el colmo de los colmos, es catalogar y haber puesto a Cuba en la lista espuria de país patrocinador del turismo. Y uno pregunta, ¿a quién le hemos hecho la guerra? ¿A quién hemos agredido? Somos un pueblo de paz. Somos un pueblo que queremos construir, seguir adelante. Eso hace que no tengamos crédito en los bancos y el banco que nos da un crédito tiene multa millonaria por Estados Unidos. Por tanto, es un bloqueo extraterritorial. Es un bloqueo de asfixia. Y solamente una resistencia creadora. La pandemia. Estando los medicamentos, los respiradores artificiales al frente, a 90 millas, no nos los vendieron. No importa que muera un niño cubano. O que un medicamento que es para un niño con cáncer o una persona con cáncer solamente se fabrica en Estados Unidos y no nos lo venden. Si eso no es criminal, yo no tengo otra palabra para decirlo. En el diccionario más sencillo, esa realidad de que Cuba hoy tiene 5 vacunas, que la ha entregado a otros pueblos del mundo, que se aplica en Venezuela, en Nicaragua, en México, en Irán, en la India, pero no para comerciar y sacar producto y ganancia. Es también saber que tienes una sanidad gratuita, que hay problemas hoy con los insumos, porque si no podíamos comprar la jeringuilla para vacunar nuestra población, ¿qué será más difícil, la jeringuilla o 5 vacunas? Vacunas que tienen la confirmación
de efectividad de más del 92%, que será aplicado a niños, a embarazadas, con una seriedad de ensayo clínico comprobado, y evitó que se murieran. Y el número de muertes, aunque hayan sido lo que sea, que son dolorosos, por mínimo que fuera, nunca serán las cifras que países desarrollados, el propio Estados Unidos, tuvo. ¿Cómo se resiste? Se resiste porque sabes lo que tienes y lo que puedes perder. ¿Cuál es el ofrecimiento de redimir y de asfixiar a Cuba? ¿Qué nos ofrecen? Bueno, pues la sanidad, privatizarla. La educación, privatizarla. La vivienda, si alguien, este terreno fue de alguien que se fue del país y aquí hoy hay 20 viviendas, cuando venga el dueño te la quita. Es también el ofrecerte que las pensiones se privaticen. Y hoy cada cubano dignamente tiene una pensión, no tienes que salir a pelear, te corresponde. Que existe una ley de protección a la familia, a la mujer, a la niñez, que Cuba tiene firmado todos los... Y Elsa, ¿por qué cualquier persona que nos esté viendo se lo puede preguntar como profámonos que somos en la materia, no conocemos Cuba? ¿Por qué hay gente que quiere irse de Cuba? Bueno, porque en todo momento de crisis, la emigración es tan antigua. Mi padre se fue de España. Y España ha sido un país de los demás desarrollados. Y pongo el ejemplo de mi padre, que con mi padre se fueron muchos. Es el ejemplo de cuántos emigran dentro de la propia España, cuántos emigran de África, cuál es la situación. Si emigra un africano hacia España, viene por hambre, por miseria. Si emigra un cubano, es porque está huyendo de una dictadura. Y entonces, dictadura, que es el nombre que nos dan. Cuando nosotros tenemos elecciones libres, cuando nosotros votamos sin campañas electorales, nosotros vamos a la urna, votas, no votas, y el 90% confirma la necesidad de continuar construyendo este mundo. Se hizo un referendo de la Constitución de la República modificando, atemperando a las condiciones actuales del mundo. El 90% la aprobamos. Un 10% no la aprobó. El mundo no es de unanimidad. Que nos critican que entonces son los derechos humanos. Cuba ha sido electa al Consejo de Derechos Humanos ahora. Entonces nosotros violamos los derechos humanos. Cuba, que tiene tráfico, es terrorista, porque nuestros médicos en medio de la pandemia, Italia pidió ayuda y ahí fueron médicos cubanos. Que cuando en África hubo el ébola, allí fuimos. Que cuando en Pakistán, sin relaciones diplomáticas ninguna con Cuba, hubo un gran desastre, ahí estuvieron nuestros médicos y Cuba envió con todas las circunstancias, porque nosotros compartimos lo que tenemos, no damos lo que nos sobra. Entonces, esta es una realidad que no aparece. ¿Cuántas veces se ha hablado o veo? Cuba hizo una vacuna pentavalente hace algunos años para niños, la segunda en el mundo después de Francia. De eso nadie lo habló. Cuba tiene erradicado el analfabetismo y ha llevado programas de alfabetización a petición, incluyendo en Sevilla, la capital de maravilla. Entonces, ahí hemos estado en los lugares más intrincados, nuestros médicos, nuestros maestros. ¿Es eso sancionable? ¿Es eso se conoce? Eso no se conoce. Ese altruismo nosotros hemos formado profesionales de la salud, de la ingeniería, de la informática, de más de 80 países del mundo, incluyendo norteamericanos, que no tienen esa posibilidad. ¿Se dice eso? Hoy, en el Sahara, la mayor parte, los médicos que hay, los maestros se formaron en Cuba, con esas condiciones de compartir lo poco que tenemos.
pero lo compartimos con mucha dignidad. A esa dignidad y al no doblegarse, pues los medios no hacen alusión. No todos los medios, por supuesto. O sea, los que llegan a la gran. Y hoy hay una competencia muy grande a través de los bulos, los news-fi. Pues Internet cualquiera es periodista. Y si una persona en Cuba se manifiesta, y cuando se manifiesta no es porque esté en contra del gobierno, y viene y agrede esta televisora y acaba, ¿qué le pasaría? Bueno, pues hay que sancionarlo porque no tiene derecho alguno, ¿verdad? No magnificamos eso, se le convierten en héroes, pero la heroicidad del pueblo cubano, ese que resiste, esa resistencia creativa, porque seguimos creando. ¿Y España qué tal con Cuba? España mantiene, por ejemplo, Cuba mantiene relaciones con más de 180 países en el mundo. Y España tiene presencia, no hemos vendido la tierra. Hay administración de nuestro turismo, nuestros hoteles españolas. Hay empresarios en Cuba inyectando economía. Pero ¿cuánto no le han atacado a España por eso? ¿Y cuánto no han querido sancionar? También. Quiere decir, ha habido épocas de más y de menos, porque depende también de muchos factores que en un momento histórico concreto se puedan dar en España. Pero nadie ha podido romper los vínculos entre los españoles y los cubanos, ni lo van a lograr, como no van a lograr... Es que hay lazos de sangre. Que son lazos de sangre. Al margen de los lazos que puedan ser afectivos, emotivos, pues de complicidad por muchas circunstancias, hay lazos de sangre. Exacto, y son fuertes. Ayer hablaba yo y decía, ¿cómo surge la nacionalidad cubana? La nación. ¿Cómo surgen los cubanos? España, nosotros fuimos colonia de España. Estaba también una trata de esclavos extraordinariamente criminal. Y la mezcla entre españoles y africanos fue dando un criollo. Hasta que se fue deteniendo y fue habiendo un concepto de nación, de nacionalidad. Entonces España forma parte de la creación y el fomento de la nacionalidad cubana por las condiciones o circunstancias que existan. Hay una trocha de Júcaro a Morón, porque es la parte más estrecha de Cuba, de mi provincia está, que fue un bastión de obra ingeniera española. Y nosotros lo mantenemos como patrimonio. Y existe un patrimonio que hoy no puede ser la mayor inyección de capital. ¿Por qué? Porque hay que comprar alimento para la población. Lo primero es antes. Entonces, los medicamentos, cómo fabricarlos. Y muchas veces hemos tenido convenios con un laboratorio para la venta, nos han vendido los equipamientos para modernizar nuestros hospitales. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Comprado acciones ahí y entonces no tenemos piezas de repuesto. O que no hay que pagar al cache. O sea, y bancos que están sancionados por haber dado crédito a Cuba. En el mundo entero existen las Western Union. Y usted con su dinero hace lo que quiera. Y lo manda donde quiera. Se retiraron de Cuba. Fueron sancionados y no existe que yo pueda desde cualquier lugar, un familiar que esté donde esté, utilizar una Western Union para ayudar a mi familia. Porque se dice que entonces no es a la familia, ayuda al régimen. Entonces eso es lo que manejan los grandes medios. Los grandes medios, ¿a favor de quién están? A favor de una localidad, de ver las cosas nobles y buenas, como hacen ustedes aquí, de difundirlo. No. Obedecen a los grandes capitales y Estados Unidos dedica millones de pesos de sus diferentes agencias y asociaciones contrarrevolucionarias desde allí para fomentar la sedición en Cuba, para querer demostrar que somos un Estado fallido, desprestigiar, desacreditar nuestros dirigentes. Entonces, esa es una lucha constante.
pero también cuando sabes lo que tienes. Y lo otro que me decía, la emigración, claro. En un momento de crisis hay dos fenómenos que los determina o los especifica la propia filosofía. Una, la emigración, y otra, un crecimiento hacia la fe religiosa, de dónde sostenerte para seguir viviendo. Entonces, Cuba, su fenómeno migratorio no es único, porque tendríamos que entonces decir que si todo el fenómeno migratorio es político, pues el mundo entero tiene una dictadura. Y solamente dictadura porque lleva tantos años. Y a alguien le dije un día, ¿cuántos lleva de casado? Me dijo 20. Digo, ¿por qué no se divorcia? Si usted me dice que una dictadura es porque lleve 20 años, ¿por qué usted no se divorcia? Y los cubanos somos suficientemente capaces, rebeldes, patriotas, para... A nosotros nadie nos pone una pistola. Y si nos las pone, tiras o te mato. Porque tú a mí no me obligas. Yo no estoy obligada a hablar así. Y hay dificultades, hay apagones, hay desabastecimiento porque no hay para todas las demandas. Porque tienes que venir a buscar un barco desde Rusia, desde Vietnam para llevar arroz. ¿Cuánto encarece económicamente y qué tiempo demora? Y que en otros países puedan tener cualquiera un crédito y a Cuba no te lo da. Y sancionas al banco. Eso es una labor. Eso no se habla. En 60 años, más de 30 veces en Naciones Unidas se ha aprobado la resolución de condena al bloqueo. Recientemente, ahora los días 1 y 2 de noviembre. Solamente con el voto en contra de Estados Unidos, Israel y Hungría. Pero como no son vinculantes, no es de obligatorio cumplimiento. El mundo entero sanciona los grandes, los desobedientes, los que viven como gobierno de la industria armamenticia y fomentan la guerra. Nosotros fomentamos la paz. Nosotros fomentamos el amor. Elsa, sabemos que tiene un compromiso también en el Centro Carmen de Burgos de Baeza, claro, que en la universidad, que se nos ha pasado a decirlo, que también, bueno, los 2 cursos que se han estado impartiendo con la colaboración con la Unidad de Patrimonio y Turismo, de Patrimonio y Cultura, en cada uno de ellos más de 45 personas que se han involucrado. Y más de 5 universidades que nosotros compartimos, porque no solamente ha sido en Ciego de Ávila, sino ha estado la Universidad de Camagüey, la de Santi Espíritu, la de Holguín, la de Santiago, que vienen como representantes y le damos cuota. Hay mucho que hablar, lo sé, el tiempo es corto, pero bueno, yo creo que... Yo estaré aquí muchísimo más rato. Yo que estoy mirando la hora y sé que tiene una cita dentro de 5 minutos en el Centro Carmen de Burgos. Pero sí te quería decirte, tú ves que todo lo que podemos hablar, no siempre tengo el espacio, ni tenemos el espacio para decir esa realidad que vivo como cubana, como mujer, como madre, como abuela, como bisabuela que soy también, y vive mi familia y vive el pueblo cubano. Pero sabemos de dónde viene, quién nos aprieta el zapato y de dónde están. Yo agradezco muchísimo, de verdad, haber estado aquí, porque es un espacio que me ha permitido, con todo el corazón, sin chauvinismo, sin ánimo de campaña, sin nadie de convencer. Bueno, vamos a hacer, Cuba. Vamos a hacer una poquita campaña, Elsa. Vamos a animar a la gente a que se acerque y que lo conozca. Claro, pero... Que conocemos que tenemos las imágenes bucólicas de La Habana, parecida a nuestro Cádiz, pero bueno, tiene muchos sitios que conocer y que visitar. Magnífico. Y conocer desde Baeza, también Ciego de Ávila, una provincia... Bueno, que estamos hermanados. ¿Qué? Están hermanados. Entonces, no solamente que vaya la institución, la corporación, vayan los pueblos, que cada baense que vaya allí va a ser recibido como un hermano, como si fuera un alcalde. No es problema. Somos hospitalarios. Gracias, un abrazo. No quiero despedirme sin desearles un próspero año de paz, de salud para la familia de Baeza, para la familia de todo Jaén, para la familia tuya, de todos los que están aquí, de todo corazón. Un beso, un abrazo y decirle, Cuba es hermana de sus hermanos. Ahí pueden llegar. Pues un abrazo también desde aquí, desde Nueve La Loma, desde Baeza también, para Cuba, para Ciego de Ávila, para Morón y todo nuestro cariño. Mucho ánimo.
Y te voy a terminar con unos versos sencillos de Martí. Dice, tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo. Yo tengo un buen amigo. Y aquí, Baeza es un buen amigo de nuestro. Así terminamos. Muchísimas gracias. Gracias, Elsa. Gracias.